es la urgencia de este tema de la cuestión de combustible y cómo esto afecta no solo a los particulares, sino también a la actividad económica, y cómo pensás que se puede solucionar. Bueno, yo creo que desde ya, si esto se prolonga en el tiempo, es un gran problema. Es una incomodidad, es un incordio, es un problema. Entiendo que en las próximas 24, 48 horas tendría que estar resuelto, y de la información que estuve estudiando, hubo paradas técnicas de refinerías de YPF y también obviamente creo que ahora hay una suerte de compra de unos... La Secretaría de Energía anunció la compra de unos barcos de combustible para traerlo. Sí, se habla de 10 barcos, había 4 que estaban parados prácticamente en el puerto que ya comenzaron a descargar, así que... Sí, esto debería estar resuelto en 24 horas. Sí, por ahí queda un poco el problema de la logística, ¿no? Con Gustavo una vez, ya hace unos cuantos años, ¿no? Que estábamos, me acuerdo, en el shopping y que entraban camiones rarísimos para cargar a esa estación de servicio, y era porque la logística no alcanzan los camiones. Sí, de empresas tercerizadas, no las propias que tiene cada una de las empresas petroleras que funcionan acá, ¿no? Así es. Bueno, hablemos un poco de política. Vienen las elecciones y hay un panorama abierto, muy pero muy grande, entre dos propuestas económicas, que una arranca con una máxima de dolarización, cierre del Banco Central, que ahora me parece que va a tener que revisarse, y la otra que viene con un proyecto de unidad nacional. ¿Cómo ves eso? Sí, yo creo que es importante analizar por qué la propuesta de Milei no es conveniente ni para la Argentina y mucho menos para Salta. La propuesta de Milei y Olmedo para Salta no es conveniente. Es decir, no solo desde lo económico, como vos recién mencionabas la dolarización implica ponerte un corset económico con una moneda de un país desarrollado, que en definitiva cuando tengas externalidades negativas, vos vas a tener una repercusión por tener justamente este corset negativo en tu producción y en tu trabajo nacional. Ahí es claramente inconveniente. Ni qué hablar... Hablando de federalismo, por eso me parece que es importantísimo que se aclare que la propuesta de Olmedo y Milei es mala, porque, primero, quieren, en términos de coparticipación, eliminar la ley de coparticipación en vez de sancionar una ley como establece la Constitución. Primer punto. Por otro lado, creo que claramente no, si ustedes lo leen al libro de dolarización de Emilio Campos, que es uno de los referentes intelectuales sobre los cuales se basa Milei, él dice que hay algunas provincias, sobre todo las del norte, que están sobre representadas en el Congreso, es decir, tiene una postura totalmente antifederal, y a provincias como Salta les cuestiona la representatividad, o dice que está sobre representada. Si lo vemos desde lo social, claramente los intelectuales sobre los que se basa, Venegas Lynch y el mismo Milei, dice que está en las antípodas de lo que es una función de un Estado, contemplando lo que es la cuestión social o la inclusión social en la Argentina. Y eso también me parece que es importante señalar. En materia de relaciones internacionales en términos comerciales, Argentina no puede distanciarse de lo que es Brasil, de lo que es Chile, de lo que es China, de lo que es Rusia. Creo que ideologizar el capítulo de los BRICS fue y es un error. Por eso creo que tampoco es conveniente para la Argentina. Pero sobre todo quiero detenerme en lo que es lo más dañino para mí, que es atenta contra el ADN cultural nacional. ¿Cómo es eso? Cuando se dice, y Milei francamente avanza sobre eso, y acá lo avala Olmedo, hay que, contra la justicia social. La justicia social no se está atacando ni al justicialismo, ni a la iglesia, se está atacando el ADN cultural de la Argentina, que por naturaleza entitativa somos un pueblo solidario, somos un pueblo que en su constitución misma estuvo, muchísimas familias del norte han perdido sus patrimonios, su vida en pos de la constitución de la Argentina, como hoy la conocemos, a partir de un espíritu totalmente altruista. Y esto es lo que no se está vislumbrando en las posiciones que eso. Por eso digo que es muy grave. El mayor síntoma de esta extravagancia la presenta en el cierre de campaña el señor Venegas Lynch diciendo que había que romper relaciones con el Vaticano. O sea, por más que después lo desmientan, digan que no es tan así, ahora también van a empezar con que a mitigar el tema de la dolarización. Ustedes que son refraneros, el viejo Hilario decía, bueno, ya mostraron la hilacha. Es decir,
A mí me parece que ahí hay que tener muchísimo cuidado. Ahora, con el tema dolarización, hay una realidad de que es la moneda argentina tiene un problema. ¿Cómo lo solucionamos? Hay Sí. una pérdida del poder adquisitivo, hay una desvalorización de esa moneda, y entonces en algunos sectores una propuesta tan radicalizada como la dolarización puede hacer raíz. Sí, pero eso sería, Gustavo, peor el remedio que la enfermedad. Es decir, ¿cómo se soluciona? Fortaleciendo la oferta productiva. En un llamamiento, vos tenés un problema macroeconómico sobre todo, de una inestabilidad que se sintomatiza en lo monetario. Y eso me parece que tiene que ser a partir de una propuesta integral. Por eso el llamado a unidad nacional me parece importantísimo. Se va a requerir muchísimos consensos políticos para avanzar en estas líneas. Por eso creo que cuando Macri empieza, es un salvavidas de plomo finalmente para Milei, cuando empieza a dar su explícito apoyo, digamos, de manera unilateral, atacando a sus principales socios, no solo a los radicales, sino también a la coalición cívica, está mostrando una actitud absolutamente individualista, sin contemplación a lo que es un consenso o una unidad, ya no digo con la oposición, con sus propios aliados. Entonces, Argentina, yo creo que hay que entender que vamos a eso, a una necesidad de alianzas para justamente combatir el problema de la inflación. Pero un consenso, porque muchos confunden el consenso con cogobernar. El consenso puede ser justamente una serie de acuerdos con la oposición. Sí, por eso, pero digamos, parten de base de diálogos puntuales y de diálogos que no está pudiendo ni siquiera expresarlo dentro de su coalición. O sea, ahí es donde yo digo, cuando hablan del problema de los radicales y el maltrato que reciben a partir de la figura de Alfonsín y el maltrato de lo que recibieron también la coalición cívica, me parece que dentro de su mismo orden no lo Yo lo que tienen quiero claro. decir que el consenso lo tiene que hacer el próximo presidente. Por supuesto, pero Lo tienen que hacer llamar a un de consenso, esa manera. para llamar a un consenso, tiene que tener una actitud abierta al consenso, no cerrada, no individualista. Si vos tenés una actitud despectiva respecto a los demás, es muy difícil que alcances determinados niveles de consenso. Eso es lo que sostengo. Y ahí compartís el concepto de Massa de hasta acá llegó la grieta, ya no hay más grieta. Por supuesto que no puede seguir la Argentina en grieta. Por eso creo que ya hay un esquema que de los polos extremos tiene que estar totalmente agotado. Porque si no terminamos con que es imposible construir sobre una agenda que es necesaria, la que vos decías, Gustavo, ¿cómo vamos a combatir la inflación? ¿Cómo vamos a trabajar en un programa macroeconómico de mediano y largo plazo? A partir de, obviamente, de una potencialidad que hoy tiene la Argentina en materia minera, en materia, obviamente, energética, el ahorro energético que va a ser muy significativo el año que viene por todo lo que son los ductos que por lo que vamos a dejar de comprar o debiéramos dejar de comprar por y supuesto, utilizar por la puesta en funcionamiento de los ductos que se dieron desde Vaca Muerta hasta la provincia de Buenos Aires. Me parece que entender eso, una cosecha de diferencial positiva por mejores climas que va a haber el año que viene. Y ahí es donde hay que entender que el mundo está demandando mucho de lo que nosotros podemos ofrecerles al mundo. Y cuando yo digo el tema del comercio exterior no es un tema para ideologizarlo y no es un tema menor, vos no podés saltar abiertamente como propuesta de campaña, ir en contra de los BRICS, ir en contra directamente de lo que es el Mercosur, en contra de lo que es Brasil, en contra de lo que es China. No podés decir no va a haber relaciones de Estado con China, sino simplemente de privado. Eso no se concibe en lo que es el comercio internacional. Más aún con los contratos vigentes que hay, como por ejemplo la construcción de 2 centrales hidroeléctricas en la Patagonia Argentina, más el monto de Schwab que tenemos en el medio. No, por supuesto, y aparte que es un socio comercial estratégico de la Argentina. No podés ir contra eso. Se me ocurre una pregunta que me parece muy importante porque forma parte de la campaña. La campaña de Juntos por el Cambio fue ante K. Bueno, ahora cambió también Milei y es ante K. Este fin de la grieta que planteaba Gustavo, ¿es un deseo, es una necesidad o es una realidad que comienza a florecer? Yo creo que es una necesidad que empieza a darla la gente a partir de cómo fue votando en estas elecciones. Es decir, todo lo que es el discurso de blanco-negro, que la profundización de la grieta es Milei. La profundización de la grieta es Milei.
o Olmedo acá. Es decir, justamente los buenos o los malos. Digamos, acá el trabajo de gobierno y oposición tiene que estar dentro de un límite institucional, no de quién es el bueno y quién es el malo. A mí me parece que empiezan a caerse los polos. Fíjate que al final del día, los polos ¿cuáles eran? El kirchnerismo duro y el Juntos por el Cambio. Fíjate que empiezan a caerse por su propio peso y empieza a emerger todo un surgimiento de nuevos dirigentes con mayores responsabilidades. De todas maneras, Cristina Kirchner ya empezó a hacer declaraciones, ¿no? Pero tiene toda la razón, tiene todo el derecho a hacerlas, claro que sí, pero eso no mete ruido ahí, no interfiere. Bueno, de las principales declaraciones que yo le escuché decir es que ella va a ver la política desde afuera, es decir, como una militante más, no con cargos públicos. No, y las que dijo hoy fue a convocar a trabajar sin nombrarlo ni a Massa ni a Fernández. Me parece que es una decisión de política estratégica. Me gustaría ir a dos cosas puntuales en términos económicos. Una sobre el tema dolarización, es decir, uno tiene una masa. Vos decís, bueno, voy a tener 30.000 dólares, 30.000 millones de dólares para funcionar como economía. Y eso es lo que hay que distribuir en toda la población. La única forma de obtener más dólares para mejorar la calidad de vida de la gente es o con préstamo o con superávit comercial. Sí. Y hay un error conceptual, para mi gusto, de cómo lo presentan en el libro de dolarización de Emilio Campos, que es prácticamente una abstracción sintética que no se da en la realidad, que dicen, los bonos que están hoy de la Argentina, cotizando el 25%, lo vamos a poner dentro de un fideicomiso. ¿Vos te imaginás cuando esos bonos que son bonos soberanos, que tienen la garantía del Estado, pasen sí, que son del Banco Central? Por supuesto, que pasen a un fideicomiso. ¿Te imaginas que pasan a valer cero? Cuando no tengan la garantía del Estado pasan a valer cero. Entonces estamos hablando de un plan irrealizable. Y no son solamente 30.000 millones de dólares, sino también tenés que pensar en todos los 90.000 millones de dólares que necesitas aproximadamente, porque tenés no solo la base monetaria, los ahorros, tenés todo el circulante, las deudas de las empresas, digamos, toda la deuda comercial de las empresas, no es simplemente... ¿Cómo pasar? ¿Ves el año 2024? Porque algunos dicen hay que hacer el ajuste, llegue el ajuste... O el ajuste lo estamos haciendo ya. Claro, yo creo que todo este proceso inflacionario ya está generando un cierto reacomodamiento desde lo negativo, porque obviamente todo proceso inflacionario no es positivo para generar los acomodamientos en una economía. Pero veo los primeros 6 meses del año más complicados, digamos con ciertas turbulencias, y a partir de la cosecha y a partir de cómo empiecen también en materia minera las principales regalías a aparecer en lo que es la economía, ahí vamos a tener con el ahorro energético buenas noticias. En términos económicos, el tema de la coparticipación, hay algo que yo los otros días, justamente en un programa de acá de Canal 10 que me habían invitado, trataba de explicarlo, pero me gustaría tener tu opinión. Nosotros estamos recibiendo 2 puntos y pico de coparticipación, pero nuestro aporte como provincia al PBI es del 1%. Es decir, que esa propuesta de trasladar la recaudación a las provincias y que vivan con lo que recaudan, de alguna manera sería un efecto negativo muy fuerte para la economía. Por eso digo que es antifederal, por eso digo que lo que está haciendo no solo la propuesta de Milei, sino de Olmedo, es justamente atentatorio contra los intereses de la provincia. Es decir, la eliminación de los criterios como hoy se distribuye la coparticipación, sin lugar a dudas te va a llevar a menos recursos, o van a centralizarse los recursos en Buenos Aires. Pero coinciden en que hay que hacer una nueva ley de coparticipación, la que no se hizo. Coincido, tengo mi tesis doctoral de eso. Tiene que sancionarse la nueva ley de coparticipación, como lo establecía la Constitución Nacional a 2 años de la reforma en el año 94, sin lugar a dudas.